Las Waffen-SS, el brazo armado de las Schutzstaffel-SS, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron consideradas una fuerza de élite dentro del ejército alemán, conocidas tanto por su audacia en el campo de batalla como por su implicación en numerosos crímenes de guerra. Desde el inicio del conflicto con la invasión de Polonia en 1939 hasta los últimos días en la caída de Berlín en 1945, las Waffen-SS dejaron una huella imborrable en la historia, marcada por su fanatismo, brutalidad y, tras la derrota nazi, por un destino sombrío para muchos de sus miembros. Este relato explora en detalle qué sucedió con los soldados de las Waffen-SS después del colapso del Tercer Reich, centrándose en sus últimas batallas, su desintegración, los intentos de rendición, los juicios de posguerra y los esfuerzos por reintegrarse o rehabilitar su imagen en la Alemania de la posguerra. El declive de las Waffen-SS, la lucha final. A medida que la guerra llegaba a su fin, las Waffen-SS se enfrentaron a una situación cada vez más desesperada. Tras las derrotas en Normandía en 1944 y la arrolladora ofensiva soviética en el frente oriental, las unidades de las SS se vieron obligadas a luchar en una guerra defensiva, intentando retrasar lo inevitable. Los soldados de las Waffen-SS, adoctrinados con la idea de ser supersoldados al servicio del Reich, combatieron con un fervor casi fanático, a menudo sin esperar ni ofrecer clemencia. La esperanza de vida de un soldado de las SS en el frente era extremadamente corta, con estimaciones que sugieren una media de apenas 2 meses en los combates más intensos tras la retirada de Alemania. Una de las últimas operaciones significativas de las Waffen-SS tuvo lugar durante la Batalla de las Ardenas, diciembre de 1944, enero de 1945, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. En esta batalla, comandos especiales bajo el mando de Otto Skorzeny sembraron el caos en la retaguardia aliada, mientras que el grupo de combate liderado por Joachim Peiper, de la primera división SS Panzerleibstandarte Adolf Hitler, logró avances iniciales destacados. Sin embargo, la ofensiva se estancó debido a la falta de recursos, el terreno difícil y la resistencia aliada, marcando un punto de inflexión en el declive de las fuerzas alemanas. En el frente oriental, las Waffen-SS continuaron resistiendo a los soviéticos en batallas cada vez más desesperadas. En marzo de 1945, en la aldea húngara de Sorg, un grupo de combate formado por elementos de varias unidades SS, incluyendo la tercera división SS Panzer Totenkopf, intentó defenderse de un ataque soviético. Hans Hendorf, un oficial de esta división, describió cómo sus soldados, al quedarse sin municiones, recurrieron a cuchillos y herramientas de trinchera en un combate cuerpo a cuerpo. A pesar de la oferta soviética de rendición, los alemanes la rechazaron, lo que resultó en un ataque abrumador por parte de las fuerzas comunistas, apoyadas por tanques pesados. En Schulenberg, cerca de Sorg, otras unidades SS, como restos de la división Norland y la división Wiking, quedaron rodeadas. La moral de la división Wiking comenzó a colapsar, y su comandante, Oberführer Karl Albrecht, ordenó romper el cerco, desafiando la política de Hitler de no ceder terreno. Otra división, la 9ª División SS Panzerhohenstaufen, luchó para mantener un corredor de escape para las tropas de la Wiking. Cuando Hitler se enteró de estas retiradas, reaccionó con furia, ordenando que los soldados de la Hohenstaufen se despojaran de sus brazaletes distintivos, un símbolo de su estatus de élite. Este acto reflejaba la creciente frustración del Führer con las SS, a las que consideraba su fuerza más leal, pero que ahora empezaban a flaquear bajo la presión de la derrota inminente. La batalla de Berlín y la desintegración de las Waffen-SS. A medida que los ejércitos aliados avanzaban desde el este y el oeste, Berlín se convirtió en el escenario de la batalla final del Tercer Reich. Muchas unidades de las Waffen-SS recibieron órdenes de dirigirse a la capital para participar en la defensa de la ciudad. Sin embargo, para abril de 1945, la mayoría de estas unidades estaban severamente diezmadas, reducidas a fracciones de su fuerza original, con escasez de armas, combustible y suministros. Divisiones que alguna vez contaron con miles de hombres ahora tenían la fuerza de meros batallones. A pesar de estas condiciones, los lazos de camaradería forjados en años de combates mantuvieron a muchas unidades SS luchando hasta el final.
Esto era especialmente cierto para los soldados extranjeros de las SS, provenientes de países como Noruega, Suecia, Francia o los Países Bajos, quienes sabían que rendirse o volver a sus países de origen no era una opción viable. El fanatismo de algunos soldados de las Waffen-SS persistió incluso en los últimos días de la guerra. Erik Walling, un voluntario sueco de la división Norrland, expresó su creencia en la posibilidad de una victoria nazi, confiando en las promesas de armas milagrosas que cambiarían el rumbo del conflicto. Sin embargo, la realidad era muy diferente. El 20 de abril de 1945, coincidiendo con el cumpleaños de Hitler, el Ejército Rojo bombardeó Berlín con artillería de largo alcance, marcando el inicio del asalto final a la ciudad. 2 días después, Hitler, en una de sus últimas rabietas, expresó su furia contra el 11º Ejército Panzer SS, creado en las últimas semanas de la guerra por Heinrich Himmler, por no cumplir una orden de ataque. Este episodio reflejaba la desilusión de Hitler con las Waffen-SS, que él consideraba su fuerza más confiable. A pesar de la desintegración general, algunas unidades de las Waffen-SS, como los restos de las divisiones Nordland y Charlemagne, formada por voluntarios franceses, continuaron luchando en Berlín. Su determinación se debía en parte a la falta de alternativas, ser capturados por los soviéticos significaba casi con certeza la muerte, y rendirse a los aliados occidentales no garantizaba un trato mucho mejor. Para muchos, la rendición era simplemente inconcebible. Intentos de rendición y negociaciones. A medida que la derrota nazi se hacía inevitable, algunos oficiales de alto rango de las SS comenzaron a explorar opciones para salvarse a sí mismos y, en algunos casos, al régimen nacionalsocialista. Figuras como Obergruppenführer Karl Wolff, el líder de las SS en la Italia ocupada, y Walter Schellenberg, jefe del departamento B de la Sicherheitsdienst, SD, intentaron explotar las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética para negociar una paz separada. Wolff logró persuadir a las autoridades militares alemanas en el norte de Italia para que se rindieran a los angloamericanos el 2 de mayo de 1945, apenas días antes de la rendición total de Alemania. Incluso Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, se involucró en estas negociaciones. A finales de abril de 1945, Himmler ofreció una rendición incondicional a los aliados occidentales a través de un intermediario, el general Dwight de Eisenhower. Cuando Hitler se enteró de esta oferta el 29 de abril, ordenó que Himmler fuera despojado de todos sus cargos. Tras la muerte de Hitler, el sucesor designado, el almirante Karl Dönitz, destituyó formalmente a Himmler el 6 de mayo. Himmler intentó escapar disfrazado como miembro de la policía secreta de campaña, usando documentos falsos a nombre de Heinrich Hetzinger. Sin embargo, fue capturado por los soviéticos el 20 de mayo y entregado a los británicos, a quienes confesó su identidad antes de suicidarse con una cápsula de cianuro. El destino de los soldados de las Waffen-SS. Tras la caída del Tercer Reich, los soldados de las Waffen-SS enfrentaron un futuro incierto y, en muchos casos, trágico. Perseguidos por los aliados debido a su reputación de criminales de guerra, muchos intentaron regresar a sus hogares a pie, atravesando un paisaje devastado donde los ferrocarriles estaban destruidos, las carreteras eran intransitables y los puentes habían sido bombardeados. Los soldados que regresaban de frentes lejanos, como Bélgica, Francia o Italia, a menudo desconocían si sus familias habían sobrevivido a los bombardeos aliados que arrasaron las ciudades alemanas. Las Waffen-SS tenían una reputación de no tomar prisioneros y desalentar la rendición, lo que complicó su situación al final de la guerra. Muchas unidades intentaron rendirse a los aliados occidentales, quienes, en general, eran más propensos a tomar prisioneros que los soviéticos. Sin embargo, incluso los aliados occidentales, incluidos estadounidenses y británicos, a veces ejecutaban a soldados alemanes que intentaban rendirse, especialmente si eran identificados como miembros de las SS. Los canadienses, en particular, mostraron una actitud especialmente dura hacia las SS, influenciados por las atrocidades cometidas por estas unidades en Normandía, y solo aceptaban prisioneros bajo órdenes estrictas. Rendirse a los soviéticos era aún más peligroso.
Los soldados de las Waffen-SS capturados por el Ejército Rojo enfrentaban ejecuciones sumarias o trabajos forzados en gulags, con tasas de supervivencia extremadamente bajas. En algunos casos, divisiones enteras de las SS que se rindieron a los soviéticos fueron aniquiladas, con solo un puñado de sobrevivientes. Los soviéticos no empleaban un sistema judicial justo, y muchos prisioneros de las SS desaparecieron sin dejar rastro, encerrados en campos de trabajo o ejecutados. Los aliados occidentales, por otro lado, implementaron un sistema más estructurado para procesar a los prisioneros. Los soldados alemanes capturados eran obligados a marchar sin camisa, con los brazos en alto, para identificar el característico tatuaje de grupo sanguíneo de las SS, que se encontraba comúnmente en el brazo o el pecho. Algunos miembros de las SS intentaron ocultar estos tatuajes cortándose la piel o usando maquillaje, pero los aliados estaban al tanto de estas tácticas y distribuían panfletos que describían cómo detectarlas. Los soldados de bajo rango que se unieron a las SS después de 1943, cuando el reclutamiento se volvió más coercitivo, tenían mayores probabilidades de ser liberados tras un periodo en campos de prisioneros. Sin embargo, los oficiales de alto rango enfrentaban interrogatorios intensos y, en muchos casos, juicios por crímenes de guerra. Los juicios de posguerra. Con la guerra concluida, los aliados victoriosos iniciaron una serie de juicios para castigar a los responsables de los crímenes nazis. En los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, Ernst Kaltenbrunner, sucesor de Reinhard Heydrich como jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, fue seleccionado para representar a las SS. Las SS, junto con la Gestapo, fueron declaradas organizaciones criminales y sus líderes enfrentaron cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Kaltenbrunner fue ejecutado el 16 de octubre de 1946. Además de los juicios principales en Nuremberg, se llevaron a cabo juicios adicionales en las zonas de ocupación aliadas. En Dachau, entre 1945 y 1947, el ejército estadounidense juzgó a numerosos oficiales de las SS, desde altos cargos hasta personal de campos de concentración. Uno de los casos más destacados fue el juicio de la masacre de Malmedy, que se centró en el asesinato de 84 soldados estadounidenses desarmados por el grupo de combate de Joachim Pepper durante la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. En mayo de 1946, 74 miembros de las Waffen-SS, incluidos Peiper y Joseph Sepp Dietrich, fueron acusados. Los sobrevivientes de la masacre, junto con testigos civiles belgas, ofrecieron testimonios devastadores. El 16 de julio de 1946, 46 acusados, incluido Peiper, fueron sentenciados a muerte, mientras que otros recibieron cadenas perpetuas o penas de prisión. Sin embargo, los juicios de Malmedy generaron controversia. Los acusados alegaron que los interrogatorios estadounidenses incluyeron torturas y que sus confesiones fueron obtenidas bajo coacción. En 1948, una comisión investigó estas acusaciones y varias sentencias de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas. Para 1951, muchos de los condenados fueron liberados, y en 1956, incluso Peiper salió de prisión tras la conmutación de su sentencia. A nivel internacional, los países liberados de la ocupación nazi también juzgaron a miembros de las Waffen-SS. En algunos casos, los soldados extranjeros de las SS enfrentaron destinos diversos según su país de origen, algunos fueron ejecutados, otros recibidos como héroes anticomunistas y muchos simplemente ignorados. Sin embargo, la gran mayoría de los miembros de las SS nunca rindieron cuentas por sus crímenes, especialmente los de rango medio y bajo. Reintegración y rehabilitación en la Alemania de posguerra. Tras la guerra, los veteranos de las Waffen-SS se enfrentaron a la difícil tarea de reintegrarse en una Alemania devastada y dividida. En 1951, antiguos oficiales de las Waffen-SS fundaron la JAG, Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS. Una organización de veteranos que buscaba rehabilitar la imagen de las Waffen-SS y apoyar a sus antiguos miembros. Con figuras prominentes como Paul Hauser, Felix Danner y Kurt Meyer,
La JAI creció hasta contar con más de 20.000 miembros y ejerció cierta influencia política en Alemania Occidental. La JAI argumentaba que las Waffen-SS eran una fuerza militar honorable, distinta de las SS administrativas responsables de los campos de concentración. Esta narrativa, aunque históricamente inexacta, tuvo cierto éxito en la cultura popular, alimentada por memorias de oficiales como las de Kretschmer, Granaderos, y publicaciones de la editorial de la JAI, Munich Verlag. Sin embargo, los historiadores han criticado estas obras como apología revisionista, señalando que hasta 60.000 miembros de las Waffen-SS sirvieron en campos de concentración. La reintegración de los veteranos de las Waffen-SS en la sociedad alemana fue un tema controvertido, especialmente cuando Alemania Occidental comenzó a rearmarse con la creación de la Bundeswehr en 1955. Inicialmente, se prohibió la admisión de exmiembros de las Waffen-SS, pero esta política se relajó para permitir la entrada de oficiales hasta el rango de Obersturmbannführer, teniente coronel. Hasta 1956, se aceptaron 508 solicitudes de exmiembros de las Waffen-SS, aunque el número total nunca superó los 770. Esta decisión generó críticas tanto dentro de Alemania como entre las antiguas potencias aliadas, pero también fue vista como una necesidad política para no alienar a un grupo significativo de votantes. Algunos veteranos de las Waffen-SS lograron carreras exitosas en la Alemania de posguerra, a menudo ocultando o minimizando su pasado. Ejemplos notables incluyen a Günter Grass, quien reveló en 2006 que se unió a las SS en 1944, y al actor Harry Kruger, quien admitió su reclutamiento en 1945 pero se negó a disparar contra tropas estadounidenses. Otros, como el periodista Johann Hofer, enfrentaron consecuencias tardías por sus vínculos con las SS, mientras que figuras como Joachim Peiper vivieron discretamente tras su liberación, aunque su pasado lo alcanzó en 1976, cuando fue asesinado en un incendio en su casa en Francia, probablemente por activistas antinazis. Conclusión. El destino de las Waffen-SS tras la Segunda Guerra Mundial es una historia compleja de derrota, persecución, juicios y esfuerzos por redefinir su legado. Mientras algunos soldados enfrentaron la muerte o el encarcelamiento, otros lograron reintegrarse en la sociedad, a menudo con el apoyo de organizaciones como la JAI. Sin embargo, la sombra de sus crímenes de guerra nunca desapareció por completo, y los debates sobre su papel en la historia nazi continúan hasta hoy. La narrativa de las Waffen-SS, oscilando entre la glorificación revisionista y la condena histórica, refleja las tensiones de una Alemania que buscaba reconciliarse con su pasado mientras construía un futuro democrático.